Hola, hola, espero que estén de maravilla. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema interesantísimo y además me parece bastante novedoso y eso lo hace definitivamente todavía más interesante. Vamos a estar conversando de TheraPlay. Vamos a hablar de cuidado, de protección, de procesos absolutamente naturales en relación a niñez y adolescencia y para eso me va a acompañar el psicólogo clínico Sender Herrera, que ya está por acá. Vamos a aceptar la invitación de Sender para que podamos entonces conversar sobre TheraPlay. Muy bien. Vamos a ver, Sender, te veo por acá. Nada más ocupo que me mandes la invitación entonces para poder agregarte y que empecemos a conversar sobre este tema interesantísimo. Eh, el concepto se vuelve muy interesante. Y como les digo, vamos a estar conversando sobre cuidado, procesos absolutamente naturales de protección, de validación, de reconocimiento emocional. Vamos a ver, que no veo todavía por acá la invitación de Sender, que va a estar conversando con nosotros sobre este tema. Vamos a ver que no sé si la tengo por acá. No, dice que no tengo todavía solicitudes. Sender, a ver si nos mandas la invitación para poder entonces conectarnos y juntos hacer el en vivo que preparamos para el día de hoy, con algunas de las preguntas que durante estos días ustedes estuvieron enviando. Acá está, para que se conecte por acá con nosotros. Ahí tenemos a Sender. Hola, Jackson, ¿cómo estás? Hola, Sender, bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien por dicha. Usted me pedía la invitación y digo yo, ¿cómo hago yo para solicitarle una invitación? No tenía la menor idea. Pero Salí, ya volví a aprendiste. entrar. Sí, sí, ahí me puse a tocar botones hasta que lo logré. Eso es lo que es importante. Vamos aprendiendo día a día definitivamente con esto, la tecnología que se las trae en algunos momentos, pero que sin duda alguna nos permite hacer cosas maravillosas como estas. Bueno, Sender, muchas gracias primero por aceptar la invitación. Sé Ah, que hoy estabas de locura con pacientes y demás, pero dijiste sí desde el primer momento, así que te agradezco muchísimo el aceptar el espacio y el poder conversar sobre un tema tan interesante como el que vamos a hablar el día de hoy. ¿De dónde surge este concepto, Sandra? Porque esa es probablemente una de las preguntas o de las primeras preguntas que se están haciendo las personas que están acompañando. ¿De dónde surge este concepto? el concepto de TheraPlay. Así mismo. Bueno, este es un sistema terapéutico de trabajo creado alrededor de los 60. Este, que a diferencia de la clásica terapia de juego, es un trabajo donde se prepara a mamá, a papá o a la persona encargada para que tenga una presencia activa en el proceso terapéutico y sea guiador, orientador del proceso, al principio acompañado por el terapeuta, quien hace inicialmente una evaluación en conjunto que se graban, todas estas sesiones se graban, eso es muy importante, este, porque la intención es ver esas oportunidades mágicas que hay entre mamá, papá y la niña o el niño de conexión, o cuando el niño se veía ahí en el video que estaba listo para conectar y mamá y papá no se dieron ni cuenta que eso estaba pasando. Y entonces se empiezan a promover una serie de actividades de acuerdo con esta evaluación inicial para ir fortaleciendo lo que la diada necesita. Aquí eso es otra cosa importante, se trabaja un poquito más con diadas, porque no es lo mismo la relación mamá-hijo, papá-hijo. Entonces, y además de que al hacer un trabajo así, papá es papá con su hijo, mamá es mamá con su hijo, con su hija, y se fortalece esa relación que finalmente se fortalece todo el sistema familiar. Entonces, Qué interesante, etcétera. Sander. Sí, sí. Uh-huh. No, no, que eso te iba a decir, que justamente ese es el gran propósito, ¿verdad? Acompañar a papás a que conecten emocionalmente con sus hijos e hijas. Sabes que eso me parece interesantísimo porque escuchamos con muchísima frecuencia, o por lo menos yo he escuchado con mucha frecuencia, el tema de, se da la recomendación a papá, mamá, cualquier adulto que esté cercano a este niño, a esta niña,
que generen, ¿verdad?, espacios en los que puedan construir y que fortalezcan el vínculo, pero se deja ahí muchas veces, es busque cómo fortalecer ese vínculo. Y tenemos a mamá y a papá diciendo, ¿Cómo lo no, hago? ya eso lo sé, ya maravilloso, ya eso me lo han dicho varias veces, pero qué increíble escuchar, no, va a haber una grabación de la sesión, va a haber, ¿verdad? Como este darnos cuenta de en qué momentos va surgiendo la conexión para poder hacer un acompañamiento real y que haya una conexión que hasta sea muy natural dentro de este proceso, Sender. Efectivamente, porque esa palabra es mágica, la que estás diciendo ahora, muy Uh -huh, natural, es algo muy orgánico, es lo que son, es uh lo -huh. que son. Entonces, aquí en el escenario se proponen unas 10 actividades de inicio que son las que se graban. Un ejemplo de algunas de las preguntas que se hacen. Ellos agarran una bolsita donde hay un Ajá. papelito y lo leen. Este, según sea, ¿verdad? Mamá, papá le cuenta algo a su hijo de cuando él era un bebé. Entonces, ay, hijo, fíjate que, ¿verdad? Y ya empieza. Entonces, el cómo lo hace, el cómo lo cuenta, el tono emocional, el Uh gesto, -huh. en el rostro, ¿verdad? Esa parte de curiosidad y de sorpresa que las niñas y niños necesitan cuando estamos conversando con ellos, ahí lo estamos observando, a vivo y a todo color. Y ojo, ellos se quedan solitos aquí en la oficina. Yo me voy y Uh dejo -huh. grabando y quedan ellos con los 10 bolsitos que tienen los papelitos. Entonces, de repente, bueno, eso ya pasa. Entonces, otra preguntita puede ser, papá y hijo se untan cremita juntos. Entonces agarran una crema que ahí está y empieza cómo es que se untan la crema, ¿verdad? A veces pasa que el niño se unta, el papá se unta, cada uno por allá, ¿verdad? Entonces uno Uh ve, -huh. bueno, no hubo esa interacción, ¿verdad? De cómo ellos juntos están haciendo la actividad. Y a veces hay algo como dos muñequitos que ahí se ponen, mamá e hijo, hacen a los muñequitos jugar, por ejemplo. Entonces ahí cómo construyen ese juego, quién inicia, etcétera. Entonces, esa primera evaluación, esa primera reunión, esas primeras reuniones son así justamente para poder ver si estamos frente a una dificultad de estructura, si Uh estamos -huh. frente a una dificultad o un desafío más de cuidado, de conexión o de desafío, que son las 4 dimensiones que acá se trabajan, pero es en vivo y a todo color, es eh, detectando y haciendo. Y juntos, llega un momento al principio en que uno como terapeuta dirige un poco las actividades, dirige un poco las consignas. La idea es que mamá y papá las vayan también incorporando, aprendiendo y que ellos en otra reunión que estemos acá sean ellos los que guíen, sean ellos los que orienten y un poco el niño cómo se comporta ahí. A veces los niños son espectaculares, las niñas y los niños, Eso te iba a ¿verdad? mencionar. Porque nos traen unas sorpresas, a veces nos hacen todo lo contrario de lo que tenemos Uh -huh. planeado, por ejemplo, y Uh nos -huh. hacen Uh -huh. un desastre hermoso aquí Uh -huh. en el espacio, pero ese desastre, digo entre comillas, es tan rico porque está cargado de toda la información que necesitamos para estar disponibles emocionalmente ante la necesidad que están teniendo y poder responder emocionalmente a esa necesidad que se está planteando. Entonces a veces tenemos toda una reunión preparada, pero las niñas y los niños nos sorprenden con, usted tiene esa agenda, espérese a que yo tengo la mía. Uh Y -huh. Uh entonces -huh. nos hacen modificar absolutamente todo y eso lo veo yo de este trabajo porque nos permite en sitio manejar Uh la -huh. situación también Qué y interesante. aprender cómo manejarlo. Claro, porque incluso pienso en la ansiedad de papá, en la ansiedad de mamá, frente a su agenda, frente a su estructura, frente a esto va a salir perfecto de esta manera y a este niño o a esta niña simplemente siendo, fluyendo, porque ¿verdad? Para él no existe esta agenda, esta estructura, simplemente va a ir a jugar. Qué interesante poder realmente conectar desde estos espacios. Es que eso lo hace absolutamente natural, definitivamente, y eso me parece fascinante. ¿Qué dicen los papás? ¿Qué dicen las mamás de la experiencia en sí? Porque ya buscamos el acompañamiento profesional, buscamos esta guía y ahora el terapeuta nos dice, lo vamos a hacer en vivo y a todo color.
vamos a acompañar conductualmente hablando incluso, y esto me parece fascinante por el tema de generar herramientas a esos adultos para que se pueda dar esta conexión, este vínculo, pero ¿cuál es la experiencia en el día a día, en la realidad? Mira, yo creo que lo que causa más, no sé qué nombre llamarle, tal vez las personas ahí nos ayudan a ponerle un nombre a esto, es el ser grabados, es Claro. grabarse. Y grabarse y quedar solos en una habitación con unas bolsitas que tienen unas preguntitas y tienen unos muñequitos y yo no sé, no tengo la menor idea. Entonces, es casi como sentirse evaluados de alguna Uh manera. -huh. Bueno, en realidad sí es una evaluación, se llama Uh -huh. evaluación MIN, es el nombre que recibe. Entonces, eso es un desafío porque no estamos muy acostumbrados a grabarnos. Uh -huh. Porque en otra reunión, después de que nos grabamos, en otra reunión revisamos los videos y una vez más los revisamos por separado. Esa es la recomendación, Okay. digamos, con mamá vemos el video de mamá, con papá vemos el video de papá, porque a veces, dependiendo de cómo esté la situación, sean como pequeñas críticas, como Uh -huh. pequeñas cositas ahí que evitamos a toda costa que eso se presente. Entonces yo diría que el mayor desafío es grabarse y verse. Y yo les digo a ellos, después me van a grabar a mí, yo también me van a grabar y van a ver todo el montón de cosas que hago yo para equivocarme. Soy Uh -huh. experto en equivocarme. Entonces no se preocupen por ese tipo de temas porque aquí todos estamos aprendiendo. Cada niña, cada niño es diferente, cada mamá, cada papá es diferente, cada necesidad es distinta, así que nosotros vamos a estar aprendiendo siempre y lo vamos a estar haciendo juntos desde el acompañamiento, siendo que lo que más nos interesa es estar emocionalmente disponibles para Uh ese -huh. niño, para esa niña, y bueno, que las relaciones familiares sean diferentes, que el niño se sienta, esto que llamamos los anhelos de apego, ¿verdad? Uh El -huh. sentirme amado, visto, reconocido, apreciado, cuidado, etcétera. Porque yo diría, Jackson, que un segundo desafío en esta pregunta que planteabas es Uh que es -huh. un sistema de trabajo que involucra mucho el tacto, pero muchísimo el tema del tacto. Esto de la crema, ¿verdad? Esto de cantar, esto de acariciar, ¿verdad? Y bueno, un papá haciéndolo, una mamá haciéndolo. Yo a veces les digo, si no saben canciones de cuna, pues este es el momento de aprenderlas, ¿verdad? Porque aquí sí las vamos a utilizar, bastante, cantarle a nuestro hijo, a nuestra hija, tener ese tacto. Claramente para eso estamos preparando a las personas, ¿verdad? Porque si tienen un desafío en esa área, entonces tal vez todavía no entramos por ahí, tal vez entramos con las actividades más de desafío que aparentemente Uh son un -huh. poco más divertidas, ¿verdad? Agarramos un periódico y que lo vamos a romper juntos y le damos la vuelta y después los partimos todos y hacemos una gran lluvia, etcétera, 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 ¿verdad? Todo el montón de actividades que se hacen ahí. Pero lo segundo sería eso. Creo que el tacto es uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Es un tacto evidentemente supremamente respetuoso que el niño o la niña pueda permitir. Estamos hablando de tacto Claro. afectivo, ¿verdad? Estamos hablando de una forma de conectar desde lo que la neurociencia nos ha enseñado también de la parte de la piel, la parte Así es. sensorial, cómo es importante. Hay hijos y papás que no se conocen las manos. Y un poco es, veamos las Bueno, lo vemos en cicatrices la que hay vida en las manos. adulta, ajá, lo Sí, vemos en la vida adulta, las de verdad, o parejas. sea, cuando llegas a abrazar a una persona y esa persona se queda en modo piedra, ¿verdad? ¿Qué está No haciendo? sabe cómo abrazar y no sabe cómo dejarse abrazar tampoco. Entonces, pensamos en cómo fue precisamente el juego de ese niño, de esa niña, el vínculo que sostenía con ese papá, con esa mamá precisamente. Y creo que aquí es importante hacer un llamado a que hagamos revisión de cuáles son esos patrones, Mm. de cuáles son esos sistemas de crianza que nosotros a nivel adulto tenemos o tuvimos y que entonces estamos reproduciendo y no nos damos permiso de hacer ruptura de eso para generar espacios a algo nuevo, a herramientas completamente diferentes que me permiten una conexión desde un lugar tan sano y tan amoroso como la que estamos conversando. Y esas palabras que acabas de decir son las que
tenemos muy presente cuando Ujú, hacemos terapia. Tiene que ser un espacio amoroso, un espacio de afecto, un espacio de muchísimo respeto. Por eso antes hacemos unas entrevistas con papás para saber si ellos realmente van a estar disponibles para sus hijos, porque cuando eso no es así, ay, qué sería fuerte. entonces, sí, porque si eso no es así, sería exponerlos. Si vieras que los Ujú, niños y las niñas todo lo leen, o sea, ujú, emocionalmente hablando, todo lo leen, los adolescentes también. Entonces, si ellos, si papá y mamá todavía no están preparados, mucho del trabajo de terapia es prepararlos. Y ahí es cuando entramos en unas sesiones que hablamos de demostración, donde yo, ujú. terapeuta, hago las actividades con ellos. Digamos, si es una, evidentemente, ya yo soy hombre, y si es una mamá, pues que venga acompañada de una amiga, de una hermana, Ujú. entonces yo les explico las actividades, ellas las practican. Si es un señor también, ¿verdad? Entonces igual, algún conocido o alguna conocida, alguien que sea como que ellos se den el permiso un poco de ahí, porque nosotros como terapeutas también tenemos que cuidar muchísimo esa parte, Claro. ¿verdad? Pero va Y, en línea y de buscar preparar, confianza. claro, y va en Ujú. línea de prepararlos, porque de repente quieren conectar, pero no tienen idea de cómo, porque tal vez tampoco lo hicieron con ellos, ¿verdad? Exacto. Porque, Jackson, una parte interesante en esto es que en la categoría de cuidado a veces metemos todo, ¿verdad? Yo me preocupo por la alimentación, por la educación, por la salud y demás, y a Ya. eso creemos, y eso fue amor, y claro que hay amor ahí, por supuesto, pero eso es cuidado, esa es la Claro. dimensión de cuidado. La conexión emocional es todavía más profunda y ahí es donde no podría decir todas las personas, pero la mayoría, incluyéndome, tenemos desafíos enormes en conectar con la necesidad emocional de la otra persona. A veces el niño lo que necesita es sentirse visto, sentirse que Ujú. lo ven, sentirse reconocido y entonces a veces según la edad vendrá con un dibujito, mira mamá, papá, el dibujo que hice y tal vez mamá y papá un poco ocupados. Sí, sí, luego lo vemos. Con el Uy, teléfono diciéndole sí, uy, te estoy poniendo uy. atención. Después lo revisamos, mi amor, sí. Ahí están las heridas emocionales Claro. iniciando su camino, su trayecto. Y eso es mucho de lo que Ujú. vienen, digamos, en muchas historias familiares. Por eso se hacen este tipo de evaluaciones previas, ¿verdad? Para ver si papá y mamá Total. realmente tienen esa capacidad. Si no, primero, darles esa vivencia, esa capacidad a ellos, a ellas, y ya luego hacer un trabajo con los niños, porque caso contrario es muy doloroso y además no es Ujú. recomendado practicar Theraplay si mamá y papá no están suficientemente listas y listos para Claro. estar disponibles para sus hijos. Sí, sería exponernos Eh, a mucha vulnerabilidad con la vulnerabilidad ya de por sí del niño o la niña. Exactamente. Por Y supuesto. Ve qué más, interesante, Sander, lo que menciona Katia, hablando un poco del tema de ser observados, ahora que estaban mencionando la grabación. Dice, ser observados por medio de una grabación debe ser un verdadero desafío, pero a la vez enriquecedor, porque retroalimenta y realimenta los vínculos filiales. Y sí, es absolutamente lo que estás mencionando precisamente, ¿verdad? Después de que salga un poco como esta rigidez frente al ser grabado, evaluado, con todo lo que nos han dicho que nos evalúan y cómo nos evalúan socialmente, es soltar eso. En el momento que lo logremos hacer, probablemente van a surgir cosas impresionantes y maravillosas para ese vínculo precisamente, en beneficio única y exclusivamente de ese vínculo precisamente. efectivamente, y por eso comparto lo que acaba de decir Katia, ¿verdad? Sí es un desafío ser grabado, pero es rico cuando estamos viendo el video. Uy, ¿cómo es que yo no vi esto? Dicen los papás, ¿cómo es que yo no vi esa carita que estaba ahí viéndome y Sí, yo estaba haciendo tal cosa? Bueno, mira que tu hijo, tu hija sí está ahí disponible. Y lo sí, único que había que hacer era voltear el rostro un toquecito era lo que había que hacer en ese momento. Y es rico porque mamá y papá se dan cuenta solito al verlo, sin claro. juicio, sin juicio alguno, siendo más bien compasivos con Ujú. nosotros mismos, ¿verdad? Cuando estamos haciendo estas revisiones.
Sí, yo siempre digo, lo estamos haciendo todos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos Claro. en el momento en el que estamos. Y es importante que validemos esto, porque cuando lo vemos desde este lugar, somos empáticos con nosotros, somos compasivos, como bien decís, y entonces nos damos permiso de evolucionar hacia un lugar completamente distinto. ¿Cómo trabajar este tema de las expectativas, de la sobreexigencia? ¿Verdad? Mm, Porque mamá, papá, perfectos. Maternidad, paternidad debe de ser perfecta. mm. ¿Cómo trabajar con este tema de tanta autoexigencia, de tanto sobreexigirme a mí misma? Eh, Vamos, hay varias cosas acá. Primero, a veces nuestra mirada está puesta en lo que la mirada externa, la sociedad, los amigos, la familia, etcétera. Entonces, mi mirada está puesta ¿Verdad? ahí, por tanto, no está puesta en mi hijo y mi hija. Luego, la mirada está puesta en mí. ¿Seré yo suficiente? ¿Seré yo capaz? Uy. ¿Tendré yo las habilidades para? Entonces, ya no está la mirada afuera, sino que está la mirada en mí, pero igual, esas dos miradas no es una mirada al niño y la niña. Entonces, las expectativas, los juicios de valor y demás son muchas veces alimentados por mitos, lo que se debe ser, lo que se Mm, debe hacer. Y cada familia dice es que tenés que hacerlo de esta manera, es que el amamantamiento de esta otra forma, es que los cólicos así, es que los límites acá, es que no lo arrulle mucho porque si no se le va a hacer un gran malcriado, y etcétera. Un montón de mitos que no es que dejan a la póngale persona guantes, es ser. que quítele guantes, es que no lo sienta, es que si le dé chupón, es que no le... O sea, es que son tantos. Y, y entonces esas grandes expectativas hace que yo no me ocupe de mí y de Ujú. mi hijo y lo pueda ver y pueda conectar con él en eso que solo pasa en ese momento y es aprender entonces a leer lo que ahí está sucediendo. Pero mientras yo esté ahí con la mirada puesta en mí mismo y en lo que las personas están diciéndome o esperando de mí, yo me estoy perdiendo oportunidades de conexión emocional con nuestros hijos. Maravilloso Este, esto. eh, entonces es una de las cosas que buscamos, la Ujú. autenticidad, que usted sea auténtica, que usted sea coherente consigo misma, que un poco esa parte de lo que siente que tiene que hacer bajo una serie de principios que los vamos aprendiendo Ujú. en charlas, en espacios como este que usted crea constantemente y que trae personas invitadas para hablar de estos temas, que ahí se van dando como pequeños principios como para que esto vaya tomando un sentido, una forma en que sé que conscientemente estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero se trata un poco de sí escuchar, sí Ujú. educarme, sí todo esto, pero que eso no esté por encima en la conexión emocional que yo debo tener ahí, face to face, mirada a Ujú. mirada, tacto a contacto con nuestro hijo en ese momento determinado, estar ahí. Una vez, recuerdo, estaba dando unas charlas sobre disciplina positiva a papás, era en este caso, ¿verdad? A hombres. Y me decía uno, pero ¿cómo hago? Es que cada rato llega, vivía él y su hijo solo, es un hijo, un Ujú. chiquito me parece que era de 4 o 5 años. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Que cada rato yo estoy en teletrabajo y viene, papá, vamos a jugar, esto y lo otro, ¿verdad? Ya habíamos hablado un montón de temas, pero le decía yo esto del reloj de la aguja, ¿verdad? Bueno, que el niño a esa edad, bueno, eso es una cosa que nos enseña disciplina positiva, Ujú. conocer las diferentes etapas de desarrollo de los niños. El niño a los 4 o 5 años no tiene conciencia de tiempo y espacio. Entonces, el que usted diga, esta agujita grande, cuando esté en este lugar acá, en este numerito, aunque no sepa el numerito, en este lugar acá, en ese momento vamos a ir a jugar, hace que el niño cada vez que venga y ve el reloj, ay, hay que esperar más, y se va, y sigue haciendo otra cosa. Pero ya solo eso va mejorando un poquito la relación. Pero ¿qué fue lo que me llamó la atención de este papá después? Nos dijo a todos, Tender funciona, estoy maravillado con eso. Ahora el tema es que él me hace exactamente lo mismo. Ajá, Papá, cuando la agujita esté aquí, entonces usted va a jugar conmigo. por Entonces dice, supuesto. ¿ahora qué hago? Digo, wow, pero es que este niño
vamos, pensemos en todas las Ujú. habilidades que en ese momento esté haciendo, más de yo ver cómo hago para contrarrestar esto es, wow, lo que está haciendo. Un niño que a sus 4 o 5 años está regulando, está haciendo una propuesta, está creando espacios en conjunto y todo. Mira, son habilidades que apreciamos, que somos las que andamos buscando hacer. Lo primero que había que hacer en ese momento era elogiarlo y seguir en esa misma lógica, porque él está siguiendo una guía, está siguiendo una orientación que funciona, que sirve. Entonces son cosas que van pasando ahí en la cotidianidad de cada una de las personas y bueno, pues necesitamos educarnos, pero también necesitamos estar ahí en esa conexión para saber Ujú. cómo responder en esos momentos determinados. Mencionaste algo que me encantó, Sendir, y que quisiera como realmente hacer una invitación hacia esto, y es, estamos hablando de la importancia que tiene esa mirada con la Ujú. mirada de ese hijo, de esa hija, de ese niño, de esa niña. La importancia de estar presentes para poder generar conexión a través de esa mirada, que existe realmente esa persona, poder ver a esa persona, poder poner atención en el presente de esa persona. Qué importante es poder hacer eso en el ejercicio con este niño, con esta niña y con nosotros mismos también, poder hacer esa revisión personal y cortar un poquito la mirada que a veces tenemos tan puesta en lo que está afuera, porque realmente, Sander, creo que se nos van los días y se nos va la vida en una conexión tan impresionante con lo que está pasando afuera, desde lo que me dicen, lo que me juzgan, lo que esperan de mí, y me puedo ir en eso, se hace una bola de nieve de la que probablemente no vaya a ser tan sencillo salir, porque se ocupa mucha conciencia y a veces de verdad es tormentoso y doloroso. Entonces, necesito una mirada presente para mí misma para poder generar esa mirada presente para ese hijo, para esa hija, ¿verdad? Y esto me lleva a otro tema que hemos conversado también, y es el tema con todos los avances que tenemos, con lo que la ciencia ha avanzado. Actualmente se trabaja muchísimo sobre nuestro cerebro y el desarrollo del cerebro de este niño o de esta niña. Pero entonces, visto desde este espacio, Sender, ¿qué necesitan realmente ese niño, esa niña, ese adolescente en este desarrollo cerebral, justamente, utilizando todos los aportes que tenemos hoy por hoy de parte de la neuro? Sí, bueno, a cada mamá y a cada papá decirles, hay que conocer nuestro cerebro. Es el que andamos siempre ahí con nosotros y hay que saber cómo funciona. Y hoy hay muchos estudios, muchos avances y muchas personas que hablan acá de esto. Nosotros seguimos a personas que publican, bueno, sé que publican muchos nombres de personas y por eso las menciono aquí, si te parece, ¿verdad? Por Personas que publican mucho sobre supuesto, esto. por todo lo que sume en salud mental, vale. Sí, a mí me gusta mucho, bueno, aquí en nuestro país, a Karina Fumero, me encantan las publicaciones que ella hace sobre cómo funciona nuestro cerebro y su preparación y todo lo demás. Entonces yo creería que ese es un excelente recurso, ¿verdad? A seguir porque ella constantemente está hablando de esto. Porque hay niños que a tus 4 o 5 años le dicen a papá y a mamá, me estoy portando bien. No tienen la menor idea de qué es portarse bien, porque mamá y papá a veces utilizan una forma de Ajá. expresarse que no va a la edad de los niños, ¿verdad? O qué linda la No, niña y el niño cuando son obedientes. ¿Ves qué lindo cuando estás haciendo caso y sos obediente y te portas como papito y mamita quieren a los 3 años, cuatro y el años? niño, obediencia, portarse bien, ¿qué es ese concepto? No tengo la menor idea de qué es, Claro. ¿verdad? Entonces, entre los 3 4 5 6 años, usar la curiosidad, la sorpresa, esa expresión facial, le digo yo a los papás, ¿verdad? Y a las mamás, es importante a la hora de comunicarnos con ellos. Hay algo que se llama funciones ejecutivas que se ha visto que se empieza a desarrollar un poquito más alrededor de los 11 12 años, ¿verdad? Y que le permite a los niños entender muchas cosas que antes no entendíamos. Por ejemplo, para ponerlo en sencillo, usted le dice a un niño de 3 años, ¿quién hizo el sol? Él va a decir, yo lo hice, yo hice el sol, ¿verdad? Es propio de su edad.
un señor llamado Jean Piaget nos hablaba de estas cosas muy bonitas que hacen los niños a estas edades. Si usted le dice a un niño de 4 años, sí, ahorita en 15 minutos, no tiene noción Ujú, de tiempo y espacio. Le dice a un niño de 7 años, papá y mamá se van a divorciar, no te preocupes, todo está bien, que es divorcio, ¿verdad? ujú, Empiecen por ahí, ujú. explícame el tema del divorcio, el tema de la muerte, o sea, no. Hay edades y hay formas para ir explicando las cosas y muchas veces esa comunicación muy adultocéntrica, claro, es para personas donde sus funciones ejecutivas ya están desarrolladas y por eso hablamos entre los 11, 12 años que eso empieza, esas redes neurales a nivel de la corteza prefrontal a desarrollarse. Y por eso es que decimos, uy, adolescentes, qué terrible. No, no es eso, es que su cerebro está en desarrollo y en ese momento ya cuestionan, ya preguntan, ya analizan, ya dicen cosas que antes no decían, Correcto. ya la idealización de mamá y papá dice, no eran tan perfectos como yo Tan creía, no, omnipotentes y tan no, omnipresentes. no, ya no, y eso ocurre ya cuando estas funciones ejecutivas están en desarrollo, y bueno, la teoría dice que entre los 23, 24 años termina de desarrollarse esa Así es. parte, y en algunas personas hasta los 30 años. Entonces, conocer cómo funciona el cerebro nos permite esto que también nos enseña de una forma muy bonita la disciplina positiva, saber responder a las necesidades de cada niño, de cada niña, según la edad que tenga, qué es esperable en cada edad, cómo debería hablarle en cada edad, cómo debería yo explicarle conceptos en cada una de las edades. Por ejemplo, el tema de la muerte, temas complejos Ujú. como el de la muerte, el duelo, la sexualidad, etcétera, ¿verdad? Que son temas bastante difíciles. Hay formas para cada edad, pero en ocasiones, la persona adulta, con maco o papá adulta, o bueno, y adolescente madre, porque ahí también existe y también hay que Claro. hacer esta consideración, eh, es usar el lenguaje que el niño y la niña necesita para su edad. Pero para eso hay que conocer un poquito cómo es que funciona este cerebro en cada una de estas edades. Para ponerlo en sencillo, este, hasta los 12 años, un sistema que está bastante desarrollado en nosotros las personas es el sistema límbico, el encargado de muchas cosas, pero entre ellas las emociones. La amígdala cerebral, por ejemplo, esa función que tiene sobre el miedo, la detección de peligro, etcétera. Entonces, imagínate lo que pasa con un grito, con una humillación, con un regaño en la amígdala cerebral de un niño. Entra en alerta, en alarma, en defensa, se bloquea y se queda paralizado. Y a eso muchos le llamaron, qué obediente que es. Respeto, No, y eso es respeto. respeto. Ujú. No es respeto, eso es obediencia. Está colapsado, bloqueado, etcétera. Está construyéndose Traumado. un trauma, Ujú. eso iba a decir, está construyéndose un trauma relacional y si se combina Así con es. otras cosas, transita un trauma complejo. Entonces, este, a nosotros, a usted y a mí como profesionales en psicología, a veces nos critican mucho. Es que de que los psicólogos y que dicen que la faja no, ¿verdad? Y miren la sociedad cómo está, etcétera, 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 ¿verdad? A veces eso es un poco justificar lo que hago ahorita con el grito, con el castigo físico y demás. Y después vienen los niños con ansiedad, con depresión, con terror nocturno, con fobias y los papás vienen y ¿por qué? No tenemos la menor idea de por qué sucede eso. Entonces por eso esa entrevista inicial con papá y mamá a veces es importante y sobre todo enseñarles cómo funciona el cerebro, cómo funciona este sistema reptiliano de las respuestas automáticas como la respiración, por ejemplo, cómo funciona este sistema límbico más encargado de las emociones, la amígdala cerebral, por ejemplo. Hay un autor de apellido Van der Kolk que lo explica con tantas Ujú. metáforas tan bellas, por ejemplo, cuando habla de la amígdala cerebral, lo explica que muchas veces es similar a un detector de humo, y es que yo tengo un detector de Así es. humo aquí a mi izquierda, por ahí hay un detector de humo, entonces yo lo utilizo muchísimo, ¿verdad? Porque el detector de humo descalibrado, que es como Ujú. esta amígdala hiperactivada en alerta Ujú. constante por situaciones adversas, y lo que hace es que el detector de humo se active indistintamente si estamos en un incendio o si el vecino está haciendo carne asada, ¿verdad? Ujú. Entonces,
se activan estos sistemas de alerta y alarma en momentos en que no deberían de activarse, pero el sistema no lo sabe porque ya está en un constante detección de peligro. Y eso se manifiesta muchas veces a nivel de comportamientos de muchísimas formas, impulsividad, inquietud y otras manifestaciones que en los centros educativos a veces se vuelven bastante desafiantes. Por supuesto. Entonces es importante conocer cómo funciona el cerebro. Hay mucha información en la actualidad, muchas personas que pueden seguir. A mí ahorita se me ocurrió Sí, Karina Karina. Castro Fumero. Ujú. Ah, sí, Karina Castro Fumero, sí, para hay personas buscando a Karina Fumero y no la encuentran. Karina Castro Fumero. Y otro montón de colegas más que hablan sobre esto. Bueno, usted también, en tus historias hablas y conversas mucho sobre estos temas, das muchas sugerencias a mamás y a papás. Yo he visto muchas de tus historias y son totalmente pertinentes para que mamás y papás, de una forma accesible, en un lenguaje accesible, puedan reconocer todo lo que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan. Entonces, sí, hay que conocer. Hoy tenemos YouTube, hoy tenemos Sí, otra serie de recursos que con poquitas palabras nos aparecen eh, pues personas muy serias que vienen hablando sobre estos temas y nos aportan de una manera bastante accesible en lenguaje también, ¿verdad? Que eso es un gran desafío. En estos días, fíjate, Jackson, que estuve viendo la semana de el cerebro del Centro de Neurociencias, Centro de Investigación en Neurociencias de la Universidad de Costa Rica. Y uno de los desafíos que ellos se planteaban es cómo hacer que esta complejidad de conceptos del cerebro y la conducta humana, etcétera, 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 sea accesible. Bueno, entonces ellos empezaron a dar un montón de explicaciones para explicar el cerebro con metáforas y un montón de ejemplos de la vida cotidiana y es maravillosa esa información que está gratuita, accesible para cada uno de nosotros, pero si queremos comprender bien a nuestras niñas y a nuestros niños, sí, sí tenemos que ocuparnos de entender cómo funciona nuestro sistema cerebral, cómo se desarrolla, etcétera. absolutamente. Y aquí definitivamente algo a lo que siempre hacemos un llamado y es a la información da poder, ¿verdad? Y en medida de que generamos esta posibilidad de educación, nos acercamos más a un conocimiento personal y por ende a una mejor posibilidad de relacionarnos también y de generar estos vínculos. Tender, vos y yo podemos seguir hablando toda la noche del tema, Sí, definitivamente. Pero bueno, en honor a que hay que regresar a las casas y demás, agradecerte no, muchísimo de verdad no. el espacio, la voluntad, siempre de decir sí, siempre de estar en esta posibilidad de generar una muy buena comunicación. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden localizar? Yo igual te voy a etiquetar por acá y demás, pero bueno, ¿dónde podrían localizarte en caso de que estén interesados en, ok, escuchamos, nos llamó la atención, queremos conocer más de esto y queremos utilizar esto en nuestra vida? Aquí interesante. Usted me dice eso y empecé a buscar mi teléfono para dar mi número, pero bueno, el teléfono lo estoy usando aquí en este momento. Pequeño detalle, Sí, ya, vamos a ya, ver, ya, aquí ya, lo ya, tenemos. ya con ese Aquí está el dato teléfono de van a Sender. ser muchas mamás y papás. No, es que si así es en consulta, entonces no, ni vayamos, ¿verdad? Ya, yo No, creo que en en redes honor a Sender, sociales. usted le escribe y él responde siempre inmediatamente. Vamos a ver, el número de teléfono es 8756-4807, 8756-4807. Y como bien decís, en Facebook y en Instagram te pueden buscar como Sender Herrera, si baja. Tengo que ¿Listo? aprenderme mi número, ¿verdad? Qué barbaridad. Así es. No, Sender, muchas gracias, de Jackson, no, verdad. hombre, gracias a usted por abrir estos espacios, por la invitación, bueno, y que no sea la primera ni la última, hay que venga muchísimas Definitivo. más. Así será. Necesitamos seguir promoviendo espacios para hablar de salud mental. Así que a compartir, a seguir informándonos, a seguir definitivamente educándonos en estos temas para tener la posibilidad de hacerlo diferente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Por acá queda el espacio. Cualquier pregunta, cualquier duda, siempre estamos ambos para servirles. Un abrazote. Gracias, hasta luego, chao.